¿Por qué Dios cerró el acceso al árbol de la vida? ¿Qué misterio se esconde tras la espada flamígera y los querubines que guardan el camino? El título que nos convoca hoy, El secreto del árbol de la vida, no es solo una pregunta sobre un objeto del jardín. Es una invitación a mirar el corazón del plan divino, a escuchar por qué la historia humana tomó ese rumbo que llamamos caída, y, al mismo tiempo, a descubrir la primera luz de una promesa que atraviesa toda la Escritura. Imagina por un momento el jardín antes de la ruptura, un lugar donde la presencia de Dios marcaba el pulso de todo, donde la vida no era una abstracción sino una relación que se respiraba con cada amanecer. En ese espacio había dos árboles que definen la experiencia humana, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entre ambos se juega la libertad humana y la posibilidad de comunión interminable con el Creador. Pero algo cambió. La serpiente habló, el hombre y la mujer comieron, y la eternidad, tal como la conocían, se vio interrumpida. Si esta reflexión te toca el corazón y quieres profundizar en este misterio conmigo, quédate hasta el final y comparte este mensaje con alguien que también necesite escuchar que la caída no cierra la última palabra de Dios. El jardín que la Escritura nos describe tiene manos y ritmos, ríos que riegan, aromas que llenan el aire, tareas que exprimen sentido, conversación que sostiene. Cuando leemos la narrativa inicial, Génesis 2, no encontramos un paraíso estático, sino un lugar vivo. La vida fluye mientras la criatura permanece en comunión con su Hacedor. Los dos árboles no son meros accesorios decorativos, encarnan dos maneras de estar ante Dios. El árbol del conocimiento simboliza la capacidad de elegir, el riesgo y la responsabilidad moral. El árbol de la vida representa una vida sostenida por la presencia de Dios, una vida que, bajo la voluntad divina, podía prolongarse indefinidamente. Es importante decir esto con claridad. Hablar del árbol de la vida no significa afirmar que la inmortalidad era un derecho autónomo del hombre independiente de Dios. Su acceso estaba condicionado a la comunión y a la obediencia. En otras palabras, la inmortalidad en ese contexto no era un atributo automático de la criatura, sino una gracia mantenida por la relación con el Creador. Esa distinción marca la clave interpretativa de todo lo que sigue. La voz de la serpiente introduce la duda. Su estrategia no es simple persuasión, es una reconfiguración del deseo. Seréis como Dios, promete, manipulando la aspiración humana hacia un ideal que falsea su raíz. Cuando Adán y Eva comen, sus ojos se abren, pero lo que se abre no es una libertad restaurada, sino una conciencia rota. Se reconocen desnudos, se esconden, se enfrentan a una culpa que antes no los dominaba. Ahí se introduce la muerte en un sentido que va más allá de la respiración. La primera muerte es, antes que física, una muerte relacional. La comunión queda fracturada. La cercanía con Dios deja de ser el suelo fértil donde la vida crece. La Escritura registra la reacción divina con un lenguaje que combina juicio, justicia y ternura. En Génesis 3:22-24 leemos cómo, tras la transgresión, Dios dice: «He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre». Y a continuación se relata que el Señor coloca querubines y la espada flameante para guardar el camino al árbol de la vida. Esa imagen desconcierta si se la mira con ojos contemporáneos. ¿Por qué impedir el acceso a la vida eterna? ¿Acaso no sería un acto severo que contradice la misericordia? Aquí conviene detenerse y sostener dos cosas con delicadeza. Primero, la narrativa no presenta una venganza caprichosa. El acto de cerrar el acceso al árbol y de erigir una guardia tiene sentido en la lógica del relato. Protege contra una situación peor. Segundo, cualquier interpretación que diga que la muerte es buena en sí misma traiciona el texto. La muerte no es celebrada. Es mostrada como consecuencia del pecado, pero también aparece, de modo polémico para algunas lecturas, como un freno dentro del plan justo de Dios.
Sostener esta tensión es necesario para evitar simplificaciones que, o bien retracten la seriedad del pecado, o bien conviertan a Dios en un verdugo sin compasión. ¿Cómo entender entonces la colocación de la espada flameante y los querubines? Una lectura coherente con la tradición bíblica y con la sensibilidad pastoral sugiere que impedir la inmortalidad en un estado de corrupción habría sido dejar a la creación en una agonía sin término. Imaginar la inmortalidad sostenida en la continuidad de una relación rota resulta aterrador. No sería la vida como don, sino la perpetuación indefinida de la alienación de la criatura respecto a su fuente. Por eso, algunos teólogos y pastores, con las debidas cautelas, han interpretado la limitación impuesta por Dios como una forma de misericordia y justicia a la vez. Misericordia, porque evita una condenación sin término. Justicia, porque impide que el mal se eternice sin su eventual derrota. Digo, han interpretado, porque conviene subrayarlo. Esto es una interpretación teológica razonada, no una afirmación dogmática absoluta. La Escritura no nos da un tratado filosófico sobre por qué la muerte entra en la historia. Nos ofrece escenas y frases que, leídas en conjunto, permiten entrever una lógica providencial. A partir de ahí podemos sostener con humildad que la limitación de la inmortalidad fue, en la visión bíblica, parte de la manera en que Dios maneja la historia para rescatarla y no para abandonarla. Volvamos a la escena. La expulsión del jardín no excluye la palabra de esperanza. En medio de las consecuencias, la Escritura introduce una frase que ha sido llamada el primer anuncio, o protoevangelio. Génesis 3:15. Allí, en el diálogo con la serpiente, se pronuncia lo que puede leerse como una promesa, la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, y una derrota final para el adversario. Decir que Génesis 3:15 funciona como un código del Edén es reconocer que, aún en el juicio, hay un germen de salida, un plan redentor que atraviesa la historia humana desde su mismo inicio. Esa semilla profética no se queda aislada. La Biblia comienza en este punto a trazar una línea que conduce hacia la persona que la fe cristiana reconoce como el cumplimiento de esa promesa. En los Evangelios y en las cartas, la figura de Jesús se presenta como quien enfrenta y vence a la raíz del mal, y la tipología que va del árbol de la vida a la cruz se vuelve una clave interpretativa privilegiada. La muerte del Hijo y su entrega remonumentan el camino que fue cerrado. Desde esta perspectiva, el árbol de la vida y la cruz no son opuestos irreconciliables, sino elementos de un mismo diseño divino. Uno cerró el acceso temporalmente para evitar un mal mayor. El otro reabre, mediante la obra redentora, el camino hacia la vida plena. No obstante, debemos avanzar con cautela. No todo símbolo puede reducirse a una sola correspondencia exacta. Cuando hablamos de tipología, hablamos de analogías profundas, de modelos que señalan y no empacan toda la complejidad del misterio divino. Así, podemos entender que la cruz ofrece aquello que el árbol prometía, una vida restaurada en comunión con Dios, pero no porque sea un mero sustituto mecánico, porque en la acción redentora se hace presente la justicia y la misericordia juntas, y se abre una posibilidad nueva para la creación entera. Si hoy miramos hacia el final de la historia bíblica, encontramos un cierre que recupera y supera el inicio. Apocalipsis nos regala imágenes que parecen un eco cambiado del Edén. Un río de agua viva que brota, árboles que producen fruto, y cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones. En Apocalipsis 22, 1-2, se describe precisamente ese panorama, el río del agua de la vida y el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad. La prohibición originaria se disuelve en la oferta final. Lo que fue temporalmente vedado por motivos de justicia y misericordia se ofrece ahora sin barrera a los que han sido reconciliados. La continuidad entre Génesis y Apocalipsis traza así una línea que va de la pérdida a la restauración, y en el centro de esa línea late la figura de aquel que restaura. Pero aún hay preguntas que se resisten a respuestas rápidas y que debemos sostener sin apresuramiento.
Cómo conciliar la afirmación de que la muerte es consecuencia del pecado con la peligrosa tentación de presentarla como algo terapéutico o deseable. Cómo hablar de la espada y de la protección sin convertir a Dios en un carcelero. Aquí es donde la exégesis y la pastoral se entrelazan. Debemos explicar que la muerte, en el plan divino, tiene dos dimensiones simultáneas. Por un lado, es consecuencia trágica del quiebre de la relación. Por otro, dentro de la historia redentora, llega a ser un instrumento límite que permite la eventual erradicación del mal. No se trata de celebrar la muerte, sino de comprender su función dentro de una narrativa cuyo objetivo no es dejar al ser humano en su caída, sino llevarlo hacia la restauración. Permíteme ilustrarlo con una imagen. Imagínate una casa que se incendia por una negligencia grave. Si la vivienda fuera literalmente inmortal, el fuego se haría eterno, y las vidas atrapadas en ella sufrirían sin término. La intervención que extingue el fuego puede implicar dolor y pérdida, pero también impide una situación infinitamente peor. Esta analogía es limitada y no sustituye a la Escritura, pero ayuda a ver por qué la limitación de la inmortalidad puede leerse tanto como juicio justo como acto de misericordia. Evita que el daño alcance una duración indefinida. De nuevo, esto no reduce la tragedia ni proclama la muerte como un bien. Simplemente sugiere que la intervención de Dios en la historia, aunque severa, está orientada a un fin redentor. Volveremos ahora a la figura de los querubines y a la espada flamígera. Estos guardianes no son meras ornamentaciones poéticas. Encarnan la tensión entre separación y promesa. Son la manifestación simbólica de que algo fue impedido, pero también de que la historia no está clausurada. Entre la espada que guarda y la palabra que promete, hay una línea de acción divina que combina límites y esperanza. Los querubines cierran un acceso para proteger contra una inmortalidad corrompida. La promesa abre una salida mediante la intervención futura que removerá la necesidad de esa guardia. Hay otro punto que conviene subrayar con firmeza pastoral. La esperanza no es escapismo. Cuando leemos que en Apocalipsis el árbol de la vida vuelve a ser accesible, Apocalipsis 22, 1, 2, no estamos recibiendo una fantasía etérea que nos exime del dolor presente. La promesa escatológica reconfigura nuestro sufrimiento, dándole una mirada final que transforma la interpretación de las pruebas. Saber que el final incluirá restauración plena no elimina las lágrimas del camino, pero nos permite caminar con una confianza que no disimula la realidad del quebranto. En este momento, al acercarnos a la palabra que muchos han llamado el Código del Edén, conviene hacer dos advertencias hermenéuticas. Primera, reconocer que cualquier lectura que traspase el texto con demasiada certeza corre el riesgo de imponerle a la Escritura doctrinas que no afirma explícitamente. Segunda, aceptar que la Escritura misma propone una lectura tipológica, es decir, que ciertos eventos anticipan otros y que Cristo, en el pensamiento cristiano, ocupa el centro de esa anticipación. Por eso es legítimo, con humildad, sostener que Génesis 3:15 marca el inicio de una promesa que culminará en la historia de la redención. Al mismo tiempo debemos permanecer atentos a la dimensión pastoral de esta lectura. No se trata de ganar un argumento teológico, sino de ofrecer a las personas heridas una narrativa que reconozca su dolor y, a la vez, les presente una esperanza fundada. La expulsión del Edén no es el remate de la historia, es el punto de partida de la obra de redención que, como veremos, desemboca en la cruz y en la consumación final. Antes de seguir desentrañando ese código, quiero que retengamos tres imágenes para este tramo de la reflexión: el jardín como comunión perdida, la espada como límite protector y la promesa como germen de una salida. Estas tres imágenes conforman la trama que vamos a desatar en lo sucesivo. No se trata de piezas aisladas, sino de momentos de una misma narración divina que se despliega a lo largo de la Escritura. Ahora bien, si hasta aquí hemos planteado que la restricción al árbol de la vida puede interpretarse como un acto de misericordia y justicia, la pregunta que se abre y que exige respuesta es esta:
¿Cómo se realiza esa misericordia a lo largo de la historia? ¿Qué mecanismos pone en marcha Dios para transformar la limitación en una puerta? La respuesta, desde la perspectiva cristiana, tiene un nombre que atraviesa los evangelios, las epístolas y el clímax del Apocalipsis. Es la obra de aquel que, sin negar la gravedad del pecado, acepta la cruz como el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran. Antes de entrar de lleno en cómo la figura del Cordero reconfigura el acceso a la vida, conviene que repasemos con atención el significado de la palabra de esperanza pronunciada en el jardín. Génesis 3:15. No es un enunciado aislado. Es la primera nota de una sinfonía que se repite y se desarrolla a través de personajes, pactos y acontecimientos hasta llegar a su cumplimiento. Mucho de lo que la Escritura cuenta desde ese momento puede entenderse como la implementación de un plan que, aunque no elimina el dolor, promete una reconciliación definitiva. Esa es una clave interpretativa que debemos sostener mientras continuamos. Y sin embargo, hay tensiones. La historia a veces parece moverse con lentitud devastadora. Las promesas se cumplen a lo largo de siglos y la presencia del mal persiste. ¿Cómo sostener la confianza en medio de esa espera? Aquí la Escritura nos vuelve a recordar que la paciencia de Dios no es debilidad sino fidelidad, y que el tiempo divino trabaja en una economía que supera nuestra inmediata percepción. Además, la fe cristiana no promete una vida libre de dolor en el camino. Promete, en cambio, que la historia será llevada hacia una consumación donde lo que fue vedado por justicia será restituido en gracia. Al terminar este tramo de la reflexión, nos encontramos en un punto clave. Hemos visto el jardín, la caída, la expulsión y la presencia de una promesa que se anuncia como semilla de redención. Hemos sostenido, con matices, que cerrar el acceso al árbol de la vida no fue un acto arbitrario, sino una intervención que combina misericordia y justicia para preservar la posibilidad de una restauración verdadera. Hemos mirado hacia el final bíblico donde esa restauración aparece prometida otra vez mediante imágenes que remiten al Edén. Apocalipsis 22, 1, 2. Y ahora, antes de descender con mayor detalle en el significado de Génesis 3:15 y su conexión con la cruz, es preciso detenerse en la experiencia humana de la expulsión. Cómo la pérdida de la comunión afectó la vida cotidiana, la relación con Dios y la relación entre los seres humanos. Al salir del jardín, la humanidad entra en un mundo donde el trabajo es duro, donde la fertilidad lleva consigo dolor, donde las relaciones deben ser reconstruidas desde la fragilidad. Ese tránsito no es meramente geográfico, es existencial. La vida posterior a la expulsión se construye con memoria del paraíso perdido y con la esperanza de una restauración que todavía no ha llegado. Mantener esa tensión es vital para no caer ni en una nostalgia paralizante, ni en una escatología que ignore el presente. La esperanza cristiana es siempre una esperanza que cura el recuerdo y orienta la acción. Ahora, mientras nos preparamos para examinar la promesa en Génesis 3:15 con mayor detenimiento, quiero dejar en el aire una pregunta que acompañará la siguiente parte de nuestra reflexión. Si la espada y los querubines cerraron el camino como medida de protección, ¿de qué manera la historia revela que ese cierre es provisional y conduce hacia una apertura mayor? Esa pregunta es la puerta por la que entraremos en la interpretación del Código del Edén y en la tipología que conecta el árbol de la vida con la obra redentora del Cordero. Si la espada y los querubines cerraron el camino como medida de protección, la historia muestra de modo persistente que ese cierre fue provisional. La Escritura no deja la puerta definitivamente tapiada, sino que siembra pistas, figuras y promesas que apuntan hacia una reapertura. Esa reapertura se despliega lentamente a lo largo de la historia redentora, porque Dios obra en tiempo histórico y en carne humana. El Código del Edén. Esa promesa germinal que aparece en Génesis 3:15 no es un enigma aislado. Es la primera nota de una melodía que irá cobrando cuerpo hasta encontrar su cumplimiento en la persona de aquel que, por la fe cristiana, es el Cordero y el Justo. Al examinar Génesis 3:15 con atención,
vemos que la frase instancia una enemistad, una lucha, y junto a ello, la indicación de una derrota del adversario. Desde la antigüedad, intérpretes han leído en esas palabras el anuncio de una victoria futura sobre la serpiente, y la tradición cristiana ha visto en esa victoria la acción redentora de Cristo. Esto no convierte a Génesis 3:15 en un tratado sistemático, pero sí permite reconocer que la revelación progresa. Donde hubo caída, se promete reparación. Donde hubo quiebre, se insinúa reconciliación. Aquí conviene decir con humildad que estamos ante una lectura teológica. Se sugiere que ese versículo funciona como propagador de esperanza a lo largo de la Escritura, y no como una profecía detalla de manera exclusiva y literal. ¿Cómo se va manifestando esa promesa a través de la historia bíblica? La Escritura sitúa a lo largo de generaciones figuras, pactos y señales que mantienen viva la esperanza. La llamada de Abraham, la historia de la ley y los profetas, los sacrificios que apuntan más allá de sí mismos. En cada etapa hay un indicio de que Dios está revirtiendo la ruptura. Rescata, enseña, corrige y promete. Ninguna de estas etapas borra la gravedad de la caída, pero todas apuntan a una economía divina orientada hacia la restauración. Entre las imágenes repetidas hay una que merece atención: la idea de vida ofrecida, de acceso restituyente a la comunión con Dios. Esa misma dinámica reaparecerá en la figura de Jesús, a quien la fe cristiana identifica como el cumplimiento más pleno de la promesa que comenzó a asomar en el Edén. La tipología que conecta el árbol de la vida con la cruz es una lectura que ha acompañado a la predicación cristiana desde los primeros siglos. Cuando se habla de tipología, no se pretende empujar una correspondencia exacta en todos los detalles, sino reconocer analogías profundas que iluminan el sentido. El árbol de la vida, ofrecimiento de comunión y continuidad, encuentra su eco en la obra de aquel que, en la cruz, ofrece vida reconciliadora. La cruz no es simplemente un instrumento de muerte. En la narración cristiana, la cruz es el lugar donde justicia y misericordia se encuentran de modo supremo. La culpabilidad es confrontada y expiada. La condena es asumida, y la puerta se abre hacia una vida nueva. Desde esta perspectiva interpretativa, la cruz no suprime la tensión entre culpa y gracia. La realiza de forma tal que la posibilidad de vida verdadera aflora donde antes había solo separación. Al examinar el ministerio y la muerte de Jesús, la Escritura presenta elementos que hacen eco del esquema edénico: confrontación con la tentación, obediencia donde hubo falla, y la oferta de restauración. Jesús aparece en los Evangelios como el nuevo Adán, aquel que vive en perfecta comunión con el Padre y que, mediante su obediencia hasta la cruz, inaugura la posibilidad de una humanidad reconciliada. Esta lectura, que es interpretativa, ayuda a comprender por qué la tradición cristiana ve en la cruz no solo un clímax trágico, sino el punto de inflexión donde la fidelidad divina comienza a restituir lo que se perdió. Por eso, en el pensamiento cristiano, la cruz y el árbol de la vida se miran. Uno cerró el paso para evitar un mal eterno. El otro, mediante su obediencia y muerte, reabre el camino a la vida plena. Al tratar este tema debemos mantener la cautela exegética. No todo símbolo es equiparable de forma automática. Sin embargo, la Escritura misma, en su libro final, parece recoger y transformar la imagen del Edén. En Apocalipsis 22, 1-2, se nos muestra una visión en la que el agua de la vida corre y los árboles dan su fruto para la sanidad de las naciones. Esa visión no es un simple retorno nostálgico al pasado. Es una transfiguración donde lo primordial del Edén, la comunión con Dios y la plenitud de la vida, se realiza en su forma definitiva. Lo que fue vedado por razones de misericordia y justicia, se ofrece ahora sin barrera a los reconciliados. La prohibición desaparece, no por olvido, sino por consumación de la obra redentora. Entre el cierre y la reapertura hay una ruta de sufrimiento y de paciencia. La historia bíblica nos presenta una economía en la que el mal no es eliminado de inmediato, y la redención se cumple a través de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
La paciencia divina no es un quietismo pasivo, es la fidelidad que sostiene el proceso necesario para que la justicia encuentre su cumplimiento sin anular la misericordia. En términos humanos, la práctica de esa paciencia se traduce en la fidelidad de comunidades, en la predicación del Evangelio, en la vida sacrificial de quienes siguen a Cristo. Es en esta trama donde la promesa del Edén comienza a materializarse. La oferta de vida que antes estuvo protegida por la espada, ahora se realiza progresivamente a través de la obra reconciliadora del Cordero. Una dimensión que no podemos soslayar es la relación entre muerte física y redención. La Escritura no idealiza ni santifica la muerte, la muestra como parte del costo del pecado y al mismo tiempo la coloca dentro de la historia que Dios usa para su propósito mayor. La resurrección de Jesús es el signo decisivo que transforma la muerte de un callejón sin salida a un umbral hacia la vida nueva. Así, la muerte, sin ser buena en sí misma, entra en la economía divina como límite que abre la posibilidad de transformación. Esa afirmación debe siempre presentarse con matices. No celebramos la muerte. Celebramos que la muerte no tiene la última palabra porque la resurrección la ha vencido en Cristo. Entonces, volviendo a la imagen del árbol, hay otra lectura simbólica que ha acompañado a la tradición. La idea del árbol como instrumento de juicio y de salvación. En algunos pasajes bíblicos, la palabra árbol asume múltiples funciones. En la cruz, para la mentalidad bíblica de algunos, el madero es también un árbol que realiza la justicia, y paradójicamente, abre la puerta de la vida. Esta doble imagen ayuda a pensar cómo lo que fue instrumento de separación, la cruz, para quienes lo sufren, se transforma en instrumento de reconciliación mediante la obra del Cordero. No es simple juego de palabras, sino una manera de ver la lógica redentora. Dios toma incluso lo que el mal quiso convertir en destrucción y lo vuelve semilla de vida. Si miramos desde la perspectiva pastoral, esto tiene consecuencias muy concretas. Primero, nos permite afirmar que la esperanza cristiana no es ingenua. Reconoce el peso del mal y del sufrimiento, pero confiesa que Dios está obrando para revertirlo. Segundo, nos enseña una manera de vivir entre el recuerdo del Edén y la esperanza de la Nueva Jerusalén. Vivir en obediencia y confianza, cultivando comunión con Dios en el presente mientras esperamos la consumación. Tercero, nos ofrece consuelo en la pérdida. La muerte no es la anulación definitiva de la vida, sino un umbral que, en la narrativa cristiana, está bajo la promesa de la resurrección. Hay, sin embargo, preguntas difíciles que afloran en el camino y que exigen una pastoral sensible. ¿Por qué la redención implica tanto sufrimiento antes de su consumación? ¿Por qué la apertura definitiva del acceso al árbol de la vida no se produce de inmediato? La Escritura sugiere que la respuesta tiene que ver con la manera en que Dios honra la libertad humana y permite el proceso de arrepentimiento y conversión. Además, la redención tiene dimensiones colectivas. Involucra la renovación de la creación entera, no solo la experiencia individual. La paciencia del Redentor permite que los efectos del pecado sean confrontados y que la creación sea curada de modo integral. Esto no satisface todas las preguntas humanas, no elimina el dolor, pero ofrece un horizonte que da sentido y dirección a la esperanza. En el terreno práctico, ¿cómo vive hoy el creyente este secreto del árbol de la vida? Primero, cultivando la comunión con Dios como núcleo de la existencia. La vida que el Edén simboliza se experimenta hoy en la relación con el Padre por medio de Cristo. Oración, lectura de las Escrituras, comunidad y obediencia son las formas cotidianas en que esa vida se hace visible. Segundo, reconociendo el valor de los límites. Entender la muerte como límite impuesto por Dios no significa resignación paralizante, sino la aceptación de que algunos finales son parte de la historia humana, y que en ellos se abre la oportunidad de buscar a Dios y depender de su gracia. Tercero, sosteniendo una ética de esperanza. Trabajar por la justicia, cuidar la creación, acompañar a los sufrientes son expresiones de la expectativa de la restauración venidera. Vivir así es anticipar en el presente la economía del reino que será plena en la consumación.
Permíteme ser claro. La invitación no es a un quietismo espiritual que olvida la acción moral. La promesa del árbol de la vida nos impulsa a ser agentes de reparación en este mundo quebrado. Si la visión final nos muestra ríos y árboles que dan fruto y cuyas hojas sanan, entonces nuestro compromiso hoy debe incluir el cuidado del prójimo, la búsqueda de la justicia y la promoción de la reconciliación. La redención no es meramente individual, toca el tejido social y material de la creación. Vivir a la luz del secreto del árbol implica, por tanto, una praxis que refleje el cuidado creador de Dios. Ante el sufrimiento personal, la lectura del Edén y de la Nueva Jerusalén ofrece dos recursos pastorales. 1. La verdad consoladora de que el dolor no es el último término de la historia. Hay una dirección final que transforma el sentido del padecer. 2. La llamada a confiar y a buscar comunidad. La esperanza no opera en aislamiento. Quienes sufren necesitan la compañía de la iglesia que ora, acompaña y ayuda a cargar la carga. Ambos recursos están destinados a no minimizar el dolor, sino a iluminarlo con la promesa que lo trasciende. Un aspecto importante de este mensaje es la humildad hermenéutica. Hemos sostenido que impedir la inmortalidad en pecado puede leerse como un acto de misericordia y justicia. También dijimos que esa es una interpretación plausible y pastoral y fructífera. Es vital que esa interpretación se presente siempre como tal, una lectura razonada que intenta ser fiel al texto y a la experiencia de la comunidad creyente. Evitar la presunción doctrinal absoluta permite el diálogo y la compasión hacia quienes, desde otras sensibilidades cristianas, pueden acentuar otros matices. Mantener el tono de respeto y el reconocimiento de la complejidad hermenéutica es parte del testimonio responsable. Llegamos así a la imagen final que vincula Edén y Nueva Jerusalén. El secreto del árbol de la vida no es un enigma insondable, sino una revelación progresiva del corazón de Dios. Al principio se ve un árbol cuya vida está condicionada a la comunión. Tras la caída, la entrada es cerrada por una espada. Pero a lo largo de la Escritura, la promesa germina, se desarrolla en la fidelidad de Dios y llega a su clímax en la obra de Cristo. La cruz abre la senda donde hubo barrera, y la visión escatológica de Apocalipsis restituye la oferta sin guardia ni espada. Esa línea, del cierre a la oferta restaurada, es la trama de esperanza que nos mantiene. En la práctica pastoral, esto nos llama a varias actitudes: vivir en comunión hoy, testimoniar la esperanza en medio del dolor, trabajar por la restauración de la creación y acompañar con ternura a quienes enfrentan la pérdida. También nos invita a una confianza activa, creer que la historia tiene un final donde la vida prometida será entregada plenamente y sin condición a aquellos reconciliados por la gracia. Esa esperanza no nos evita las lágrimas, las dignifica y las orienta hacia un propósito mayor. Antes de concluir, quiero volver a las palabras que abrieron nuestra reflexión. El secreto del árbol de la vida no es un misterio que deja a Dios como distante juez, sino una clave para entender cómo la justicia y la misericordia divinas se entrelazan. Dios prohibió el acceso no para gozar del castigo, sino, según una lectura razonada y pastoral, para evitar una condenación sin término y para preservar la posibilidad de un rescate verdadero. Esa intervención, difícil y dolorosa, no contradice el amor divino, lo revela en su complejidad, un amor que protege, corrige y promete restauración. Hoy te invito a mirar esa historia con los ojos de la fe. Reconoce la gravedad del mal y del pecado. Abraza la esperanza que Cristo ofrece y vive en la tensión esperanzadora entre la memoria del Edén y la visión de la Nueva Jerusalén. Mantén tu vida arraigada en la comunión con Dios, participa en la comunidad que ora y sirve, y sé un agente de cura en tu entorno. La espada que una vez guardó el camino anuncia ahora la profundidad del plan divino. La promesa es que, en la consumación que la Escritura pinta en Apocalipsis 22, 1, 2, el árbol de la vida volverá a ser fuente de sanidad y comunión para todos los reconciliados. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a acercarte a la palabra.
Lee Génesis 3:15 y Génesis 3:22-24. Medita en Apocalipsis 22, 1-2. Ora pidiendo entender el significado de esta historia en tu vida. Y, si aún no lo has hecho, abre tu corazón a la obra de Cristo como camino hacia la vida restaurada. Busca una comunidad que camine contigo en esta esperanza. El secreto del árbol de la vida no es misterio para quienes se aferran a la promesa. Es la brújula que orienta la fe hacia un encuentro final donde la vida será plena y sin guardias, entregada a quienes confían en aquel que vino a reconciliarlo todo.